Hola, bienvenidos a este análisis donde vamos a desgranar una de las herramientas, para mí, más potentes que existen en educación, el propósito de aprendizaje. Venga, vamos a meternos de lleno para entender de verdad cómo puede llegar a transformar la planificación de una clase, de un proyecto, de lo que sea. Pero antes de nada, pensemos un segundo en esto. ¿Qué es lo que hace que una sesión de aprendizaje funcione, que deje huella? Pues gran parte de la respuesta, como veremos, está en tener una intención súper clara y bien definida. Y de eso, justamente, de eso vamos a hablar hoy. Bien, aquí tenemos la hoja de ruta para este recorrido. Empezaremos viendo el concepto, como si fuera nuestra estrella guía. Luego le sacaremos las tripas, veremos sus componentes esenciales. Después nos pondremos prácticos con las 3 preguntas clave para formularlo. Ojo, también veremos la diferencia fundamental entre propósito y criterios, que es clave. Y al final, pues lo dicho, uniremos todas las piezas. Venga, empezamos por el principio, como debe ser. Hay que imaginarse el propósito de aprendizaje como nuestra estrella polar, ¿vale? Es ese punto fijo en el cielo que nos guía durante todo el viaje de la planificación y la enseñanza. Y aquí está la definición, digamos, oficial. Para mí la palabra clave aquí es explícitamente. O sea, no es algo que se intuya o que está en el aire, no. Es una meta clarísima que se comunica y se comparte desde el minuto 1. Y esto es lo que le da tanto poder. Porque cuando el propósito es claro para todo el mundo, es como si de repente todos remaran en la misma dirección. Se crea un sentido de misión compartida, ¿no? Se acaba la ambigüedad y todos los esfuerzos se centran en un objetivo común. Vale, ya sabemos qué es. Ahora vamos a hacer como un unboxing. Vamos a desempaquetarlo para ver qué hay dentro. ¿De qué está hecho un propósito de aprendizaje que sea de verdad sólido y completo? Pues aquí están, los 4 pilares. Y lo importante es que no van por separado, sino que se entrelazan. Tenemos las competencias, que son como el gran objetivo a largo plazo, luego los desempeños, que lo bajan a tierra, a lo concreto del curso, los enfoques transversales, que le meten la capa de valores, y la situación significativa, que lo conecta todo con la vida real. Entonces, ¿cuál es la magia de todo esto? Pues que al combinar estos 4 componentes, la planificación deja de ser una simple lista de actividades para convertirse en una experiencia de aprendizaje de verdad, una que sea integral, con contexto y con un fondo de valores para el alumnado. Muy bien, ya tenemos la teoría. Ahora, a la práctica. ¿Cómo narices se escribe un propósito de aprendizaje? Bueno, pues por suerte hay una fórmula que es súper sencilla, pero a la vez muy, muy potente, y se basa en solo 3 preguntas. Ahí las tenemos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y para qué? Son las 3 preguntas que nos van a guiar. Si le respondemos en orden, una detrás de otra, conseguimos construir un propósito que es claro, que es coherente y sobre todo que es fácil de comunicar a los estudiantes. ¿El qué? Esto es el corazón del propósito. Es el contenido puro y duro, la habilidad, el conocimiento concreto. Es básicamente lo que queremos que se sepa o se sepa hacer al acabar. El aprendizaje en estado puro. Luego viene el cómo, que es el que nos define el camino. Aquí describimos el proceso. Lo harán investigando, debatiendo, construyendo algo. Son las acciones, las metodologías que van a permitir que ese qué se haga realidad. Y por último, el para qué. Para mí, esta es quizás la pregunta más importante, porque es la que le da sentido a todo. Conecta lo que se aprende con un fin más grande, con su utilidad en el mundo. Vamos, que es la respuesta a la eterna pregunta de ¿y esto a mí para qué me sirve? Bueno, y ahora toca aclarar una de las confusiones más típicas. Es absolutamente fundamental no mezclar el propósito de aprendizaje con los criterios de evaluación. A ver, están relacionados, claro, pero no son lo mismo. Esta tabla lo deja meridianamente claro. El propósito es la intención, es la meta, el destino. Los criterios, en cambio, son la evidencia. Son las pruebas observables que nos van a decir si se ha llegado a esa meta o no. Es que me encanta esta metáfora porque lo simplifica todo de una manera genial. Si el propósito es la ciudad a la que queremos llegar, los criterios son las señales de la carretera que nos dicen vas bien, sigues por el camino correcto y finalmente has llegado. Muy bien, pues vamos a ir cerrando, uniendo todo lo que hemos estado viendo. El propósito de aprendizaje, como se ve, no es un simple papel burocrático que hay que rellenar. Es una herramienta de diseño pedagógico de primerísimo nivel. Si nos tenemos que quedar con una sola idea, es esta. El propósito es el pegamento que une el qué, el cómo y el para qué. Es la respuesta completa y articulada a la pregunta de qué se va a hacer en clase y por qué es importante hacerlo. En resumen, un propósito bien hecho es el eje central de todo. Es lo que garantiza que cada actividad, cada recurso, cada minuto de clase, todo tenga una intención y vaya a parar a un mismo sitio. Es, sin duda, la clave para una enseñanza con foco y verdaderamente efectiva. Y con esto llegamos al final. La idea ahora, claro, es llevar toda esta estructura a la práctica.
Así que ahí queda una pregunta para la reflexión. Pensando en la próxima sesión, el próximo tema, el próximo proyecto, ¿cuál es ese propósito claro y poderoso que lo va a guiar todo?